La tripulación del Artemis II amerizó en el Océano Pacífico, frente a la costa de San Diego, el 10 de abril de 2026. 4 astronautas, 10 días, el viaje más lejano que ningún ser humano había realizado desde la Tierra en más de 50 años, y cuando los equipos de rescate los sacaron del agua, parpadeando bajo el sol de California, sonriendo con sus trajes de supervivencia naranjas, saludando a las cámaras, parecían, más o menos, estar bien. Pero esto es lo que las cámaras no mostraron. Esto es lo que los apretones de manos, las ruedas de prensa y los resúmenes triunfales nunca captarán por completo. A nivel celular, en su médula ósea, en la densidad de sus vértebras, en la expresión de miles de genes individuales, en la calibración de sus sistemas vestibulares y en el tono de sus paredes cardiovasculares. Esas 4 personas eran, de forma medible y cuantificable, diferentes de las 4 que habían despegado 10 días antes. No estaban destrozadas, no estaban enfermas, pero habían cambiado. El cuerpo humano es una máquina extraordinaria, y cuando lo llevas a un lugar para el que nunca fue diseñado, hace exactamente lo que la evolución lo programó para hacer. Se adapta. Rápidamente, sin piedad, sin pedir permiso. Y a veces, esas adaptaciones son el problema. Reed Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen acababan de completar una trayectoria circunlunar a bordo de la nave espacial Orión, rodeando la cara oculta de la Luna y alcanzando una distancia máxima de 252.756 millas de la Tierra. Esa cifra superó el récord anterior establecido por la tripulación del Apolo 13 en abril de 1970, un récord que se había mantenido durante más de medio siglo, establecido en circunstancias de crisis catastrófica. La tripulación de Artemis II lo batió de forma deliberada y metódica, como prueba de concepto. Tomaron más de 7.000 imágenes de la superficie lunar. Vieron cómo el Sol desaparecía tras la Luna desde un punto de vista que ningún ojo humano había ocupado jamás. Pasaron 40 minutos ininterrumpidos en la cara oculta de la Luna, donde el propio cuerpo lunar bloqueaba todas las señales procedentes de la Tierra. Sin contacto por radio, sin telemetría, sin la voz tranquilizadora del control de la misión. Aislamiento completo y total a 250.000 de millas de casa. Regresaron como héroes, pero, lo que es más importante para el futuro de nuestra especie, regresaron en forma de datos. Este vídeo trata sobre esos datos. Trata sobre lo que realmente le hacen a la máquina humana 10 días en el espacio profundo. Y por qué esos 10 días importan mucho más de lo que la duración de la misión podría sugerir. Porque los datos recopilados a bordo de Artemis II no se refieren solo a 4 personas que dieron la vuelta a la Luna. Se refieren a todos los tripulantes que alguna vez intenten llegar a Marte. Se trata de la cuestión, a nivel de especie, de si los animales biológicos como nosotros, evolucionados para un entorno gravitatorio y electromagnético muy específico, en un planeta muy específico, a lo largo de un periodo geológico muy específico, podemos sobrevivir al viaje que ahora estamos planeando seriamente realizar. El momento en que todo cambió. Retrocedamos al 1 de abril de 2026. El sistema de lanzamiento espacial acaba de poner a Orión en órbita. Los motores se han apagado, la vibración ha cesado, y por primera vez en las carreras de 3 de estos 4 astronautas, Wiseman, Glover y Hansen, ya no hay arriba, ya no hay abajo. Solo hay la suave, desorientadora y perpetua flotación de la microgravedad. Christina Koch ya conocía esta sensación de sobra. Había pasado 328 días a bordo de la Estación Espacial Internacional entre 2019 y 2020, estableciendo un récord por el vuelo espacial más largo realizado por una mujer. Había sentido cómo se le hinchaba la cara, se le adelgazaban las piernas y se le llenaban los senos paranasales de líquido que ya no era atraído hacia la Tierra por la gravedad. Para ella, se trataba de una transición familiar, aunque aún profundamente inquietante. Para los demás, era algo completamente nuevo, algo que sus cuerpos nunca habían experimentado en la historia de la evolución, algo para lo que ningún cuerpo humano estaba diseñado. En la Tierra, aproximadamente 2 litros de líquido se acumulan en la parte inferior del cuerpo en cualquier momento dado. La gravedad lo mantiene allí, empujándolo hacia los pies, las pantorrillas y los tobillos, del mismo modo que el agua se deposita en el fondo de un vaso. Es tan constante, tan implacable, tan absolutamente normal,
que nuestra arquitectura cardiovascular se construyó en torno a ello a lo largo de cientos de millones de años de evolución de los vertebrados. El corazón bombea hacia arriba contra la gravedad. Las válvulas de las venas de las piernas impiden el reflujo. Las arterias de la parte inferior del cuerpo mantienen una presión más alta para superar la columna gravitatoria. Cada latido del corazón es, en parte, una lucha contra la fuerza de la Tierra. Si se elimina esa fuerza, el sistema no falla. Simplemente deja de luchar. Esos 2 litros de líquido comienzan a migrar hacia arriba casi inmediatamente después de la inserción orbital. En cuestión de horas, el pecho se llena, la cabeza se llena, la cara se hincha. Los senos paranasales se congestionan como si estuvieran afectados por un resfriado feroz, y las piernas, despojadas de su carga de líquido, se adelgazan notablemente. Los astronautas tienen un apodo con un humor negro para este fenómeno: cara hinchada, piernas de pollo. Si hubieras comparado una fotografía de cualquier miembro de la tripulación de Artemis 2 tomada el tercer día de la misión con su retrato oficial de la NASA de 6 meses antes, habrías pensado que estaban gravemente enfermos. Los ojos más estrechos, las mejillas más redondas, la mandíbula ligeramente más blanda debido a la nueva distribución del líquido tisular. Pero no estaban enfermos. Sus cuerpos simplemente estaban haciendo exactamente lo que hacen los cuerpos: adaptarse al entorno en el que se encontraban con la misma eficiencia implacable de siempre. El problema, como siempre, es lo que cuestan esas adaptaciones cuando el entorno vuelve a cambiar. El corazón que se encoge. El sistema cardiovascular es uno de los proyectos de ingeniería más impresionantes de la evolución. A lo largo de cientos de millones de años, los corazones de los vertebrados se han perfeccionado hasta convertirse en extraordinarias bombas de presión, diseñadas específicamente para mover la sangre verticalmente contra la oposición constante de la gravedad. Tu corazón, en este mismo momento, mientras ves esto, está trabajando contra aproximadamente 1 metro de presión gravitacional solo para impulsar la sangre desde el pecho hasta el cerebro. Esa fuerza lo determina todo: el grosor de las paredes ventriculares, la calibración de los varorreceptores en el arco aórtico, el tono de reposo de la vasculatura periférica. Toda la arquitectura de las tuberías del cuerpo humano se diseñó partiendo de la suposición de que siempre estarás de pie en un planeta con una aceleración de 9,8 metros por segundo al cuadrado. En microgravedad, esa suposición se desvanece de la noche a la mañana. El corazón, al verse repentinamente ante una carga de trabajo radicalmente reducida, hace lo que hace cualquier sistema eficiente: se reduce. Las paredes ventriculares comienzan a adelgazarse. El gasto cardíaco disminuye. El ventrículo izquierdo, la principal cámara de bombeo, pierde masa. Esto no es una patología, es una optimización. Un corazón que funciona sin resistencia gravitatoria no necesita ser tan potente como uno que lo hace con ella, y el cuerpo, en su brutal pragmatismo, no mantiene una infraestructura que ya no percibe como necesaria. En una misión de 10 días como Artemis II, esta remodelación cardíaca es modesta pero medible. Estudios que utilizan ecocardiografía en tripulaciones que regresan de la ISS han documentado reducciones de la masa ventricular de hasta un 10% tras misiones de 6 meses. 10 días no son suficientes para un cambio estructural drástico, pero sí lo son para iniciar el proceso. Y lo que es más importante, son suficientes para crear una vulnerabilidad peligrosa al final de la misión: el regreso a la gravedad total. Imagina pasar 10 días reduciendo gradualmente tu capacidad cardiovascular, no por pereza, sino por la pura física de tu entorno. A continuación, imagina estar sometido a casi 4 veces la gravedad normal durante el reingreso, con la sangre precipitándose de repente hacia tus piernas y pies bajo toda la fuerza de la carga gravitatoria terrestre, y un corazón que ha pasado 10 días aprendiendo que no tiene que esforzarse mucho. Esa es la realidad fisiológica del amerizaje. Eso es lo que las cámaras de la operación de rescate no filmaron, porque estaba ocurriendo en el interior. No es casualidad que equipos médicos especializados estuvieran esperando a la tripulación de Artemis II en el USS John P. Murtha. El riesgo de intolerancia ortostática, la incapacidad de mantener una presión arterial adecuada al volver a una postura erguida, es real, grave,
y está bien documentado. Se sabe que los astronautas que regresan de misiones prolongadas se desmayan simplemente por el hecho de ponerse de pie. Tras 10 días en microgravedad, el sistema cardiovascular necesita tiempo, apoyo y una gestión médica cuidadosa para readaptarse a las exigencias de la Tierra. La tripulación llevó prendas de compresión para la parte inferior del cuerpo, especialmente diseñadas debajo de sus trajes presurizados durante la fase de reentrada. Una solución de ingeniería práctica a un problema biológico que ningún entrenamiento físico puede prevenir por completo. Funcionan, ayudan, pero son, en esencia, una solución provisional al hecho fundamental de que estamos tomando máquinas diseñadas para un entorno gravitatorio y haciéndolas funcionar en otro. El esqueleto que se desintegra, la mayoría de la gente piensa que los huesos son inertes, un armazón, material estructural muerto como las vigas de acero de un edificio. Este es uno de los conceptos erróneos más trascendentales de la biología popular, y comprenderlo es de vital importancia para entender qué le hace el espacio al cuerpo humano. El hueso está vivo, el hueso es dinámico, el hueso se encuentra en un estado de demolición y reconstrucción perpetuas, gobernado por dos poblaciones celulares rivales, enzarzadas en una negociación interminable con tu entorno. Los osteoclastos son el equipo de demolición. Disuelven el tejido óseo viejo, liberando calcio y fósforo de vuelta al torrente sanguíneo y eliminando el material que se ha fatigado o dañado. Los osteoblastos son el equipo de construcción. Depositan nueva matriz ósea, mineralizándola para convertirla en una estructura dura y resistente. En la Tierra, las fuerzas mecánicas de la gravedad, la compresión del esqueleto cada vez que te pones de pie, caminas, subes escaleras o llevas la compra, proporcionan una señal constante que estimula la actividad de los osteoblastos. La gravedad les dice a tus huesos, en cada momento de cada día, sed fuertes, porque necesito que seáis fuertes. Si se elimina la gravedad, esa señal desaparece. El equipo de demolición sigue trabajando. El equipo de construcción se ralentiza. Nadie les ha dicho que dejen de demoler. Están respondiendo a los mismos desencadenantes biológicos de siempre. Pero tampoco hay nadie que proporcione la justificación mecánica para una nueva construcción, porque la carga que justificaba esa construcción ha desaparecido. El resultado es una pérdida neta de densidad mineral ósea, que avanza hoy a un ritmo aproximado del 1 al 1,5% al mes en las regiones del esqueleto que soportan peso. Las caderas, la columna lumbar, el fémur. Para contextualizar, las mujeres posmenopáusicas que padecen osteoporosis suelen perder hueso a un ritmo de aproximadamente entre el 1 y el 2% al año. Los astronautas en misiones de larga duración pueden perder el equivalente a un año entero de pérdida ósea osteoporótica cada 30 días. Sus esqueletos envejecen a una velocidad 12 veces superior a la normal. La tripulación de Artemis II llevaba a bordo del Orión un dispositivo de ejercicio con volante de inercia. Un entrenador de resistencia compacto que pesaba unos 13 kilogramos, aproximadamente del tamaño de una maleta de mano grande. Su propósito era proporcionar cierta carga mecánica al esqueleto, simulación de remo, sentadillas y peso muerto, utilizando la resistencia de una cuerda elástica en una nave espacial más pequeña que la mayoría de los apartamentos tipo estudio. Las sesiones diarias de ejercicio eran obligatorias, y el aparato ayudó de manera significativa, pero no puede replicar por completo la compleja carga mecánica multidireccional de la locomoción normal basada en la gravedad. Y los estudios en ratones, expuestos a niveles de radiación comparables a los de los eventos de partículas solares, han demostrado una pérdida ósea funcional medible en las 72 horas siguientes a la exposición. Y la tripulación de Artemis II se enfrentaba simultáneamente a la microgravedad y a la radiación, una combinación que potencia el daño celular de formas que aún no se comprenden del todo. Lo cual nos lleva a lo que hizo que Artemis II fuera, de verdad y desde un punto de vista histórico, diferente de todos los vuelos espaciales tripulados de las últimas 5 décadas. Más allá del escudo, la radiación en el espacio profundo. La Estación Espacial Internacional orbita a unos 400 kilómetros de altitud dentro de la magnetosfera de la Tierra, el caparazón magnético invisible generado por el núcleo de hierro de nuestro planeta, que desvía la gran mayoría de las partículas cargadas de alta energía procedentes del Sol y de la galaxia en general. La ISS no está perfectamente protegida, pero cuenta con un escudo,
Un gran escudo del tamaño de un planeta, y todos los miembros de la tripulación de la ISS de las últimas 2 décadas han vivido bajo su protección parcial. La tripulación de Artemis II dejó atrás ese escudo. En su trayectoria de ida y vuelta a la Luna, atravesaron los cinturones de radiación de Van Allen, 2 regiones toroidales de partículas atrapadas magnéticamente que se extienden desde aproximadamente 1000 hasta 60.000 kilómetros por encima de la superficie terrestre. Atravesaron estos cinturones 2 veces, a la ida y a la vuelta, moviéndose a través de concentraciones de electrones y protones de alta energía que viajan a velocidades enormes. Más allá de los cinturones, en el espacio profundo entre la Tierra y la Luna, quedaron expuestos al espectro completo y sin atenuación de la radiación cósmica. No hay magnetosfera entre la Tierra y la Luna, no hay caparazón protector, solo existe la delgada cubierta de aluminio y material compuesto de la cápsula Orión, y lo que haya en su interior. Los rayos cósmicos galácticos se encuentran entre las formas de radiación más extremas energéticamente del universo conocido. Son núcleos atómicos, hidrógeno, helio, hierro, silicio y elementos más pesados, despojados de sus electrones y acelerados a velocidades casi relativistas por supernovas, colisiones de estrellas de neutrones y otros eventos astrofísicos cataclísmicos a miles de millones de años luz de distancia. No son como los rayos X que dominan los debates sobre la exposición a la radiación médica. Son objetos macroscópicos que se mueven casi a la velocidad de la luz y atraviesan la materia del mismo modo que una bala de rifle atraviesa el papel. Las paredes de Orión los frenan ligeramente. No los detienen. Los iones de hierro, núcleos pesados procedentes de los rayos cósmicos galácticos, representan aproximadamente el 13% de la dosis de rayos cósmicos por eficacia ionizante. Un solo ion de hierro que atraviesa el tejido vivo no se limita a ionizar moléculas a su paso. Crea una trayectoria cilíndrica de daño por ionización densa, una cicatriz literal tallada en el ADN y la maquinaria celular de cada célula a su paso. La célula puede morir inmediatamente a causa de este daño, o, y esto es peor, puede sobrevivir. Puede sobrevivir con cromosomas rotos, roturas de doble cadena mal reparadas, genes con desplazamiento de marco de lectura. Puede seguir dividiéndose, transmitiendo esos errores a las células hijas, acumulando mutaciones que no se manifestarán clínicamente hasta dentro de años o décadas. Esta es la radiación que más preocupa a la NASA, no las dosis agudas de las erupciones solares, que son peligrosas pero predecibles y, en cierta medida, protegibles. El incesante susurro de fondo de la radiación cósmica galáctica, contra la que no se puede proteger con ninguna masa práctica de nave espacial, y que se acumula con cada hora que se pasa más allá de la magnetosfera. La nave espacial Orión llevaba 6 dosímetros de radiación distribuidos por toda la cabina de la tripulación, y cada astronauta llevaba un dosímetro personal durante toda la misión. En caso de un evento significativo de partículas solares, habría sonado la alarma y la tripulación se habría refugiado en la sección más blindada de la cápsula. Al final, el Sol se mostró cooperativo. No hubo erupciones importantes. La dosis total de radiación recibida por la tripulación de Artemis II durante sus 10 días en el espacio profundo fue aproximadamente equivalente a la dosis de una sola tomografía computarizada de tórax, manejable para una misión. Pero lo que es aceptable para una misión corta es un cálculo muy diferente de lo que es aceptable para un tránsito de 3 años a Marte, donde la dosis de rayos cósmicos galácticos se acumula sin cesar durante todo el viaje, en ambas direcciones, sin una magnetosfera planetaria que proporcione algún alivio. El experimento Avatar. Interpretar la biología desde dentro. Entre las docenas de experimentos llevados a bordo del Orion, uno destaca por su elegancia conceptual y sus implicaciones silenciosamente inquietantes. El experimento Avatar. Nombre completo: Vascular Tissue Challenge. Astronaut Virtual Analogs for Tracking Radiation. Antes de la misión, los científicos del Instituto Weiss de la Universidad de Harvard recogieron muestras de plaquetas de Weissman, Glover y Hansen. A partir de esas plaquetas, obtuvieron células madre pluripotentes inducidas, células que pueden inducirse a convertirse en casi cualquier tipo de tejido del cuerpo. A continuación, esas células madre se diferenciaron en células de médula ósea y se cultivaron en dispositivos órgano en un chip, plataformas microfluídicas del tamaño aproximado de una memoria USB
diseñadas para imitar la arquitectura y la fisiología funcional de la médula ósea humana viva, vascularizadas, hematopoyéticamente activas, lo más parecido al tejido real que la bioingeniería actual puede producir. Estos chips, sustitutos físicos de la médula ósea de 3 de los 4 tripulantes, volaron a bordo del Orión, montados en la pared interior de la cabina. Experimentaron la misma trayectoria, la misma microgravedad y el mismo entorno de radiación que sus donantes. Mientras tanto, chips idénticos permanecieron en el laboratorio de Harvard como controles terrestres en condiciones ambientales. Se eligió deliberadamente la médula ósea. Es uno de los tejidos más sensibles a la radiación del cuerpo humano. Produce todos los glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas que tienes. Si se daña gravemente, se compromete la función inmunitaria, la capacidad de transportar oxígeno y la capacidad de coagulación de la sangre, todo a la vez. Es la base biológica de las funciones de mantenimiento más vitales de tu cuerpo. Mediante la secuenciación de ARN unicelular, tras el regreso de los chips a la Tierra, los investigadores planearon cartografiar cómo había cambiado la expresión de miles de genes individuales en miles de células individuales, comparando las muestras del espacio profundo con los controles terrestres y con los análisis de sangre de la propia tripulación realizados antes y después del vuelo. La pregunta que se planteaba no era, ¿perjudicó esta misión de 10 días a la tripulación? La pregunta era, ¿qué nos dice esta misión de 10 días sobre lo que podría suponer una misión de 3 años? El experimento Avatar era una máquina del tiempo molecular, diseñada para leer el futuro de los vuelos espaciales de larga duración en la biología de uno corto. El Dr. Stephen Platz, científico jefe de investigación humana de la NASA, ha descrito los principales riesgos de la exploración del espacio profundo utilizando el acrónimo RIDGE: radiación, aislamiento, distancia de la Tierra, campos gravitatorios y entornos hostiles. Los 5 estuvieron presentes durante Artemis II. Cada uno dejó una huella molecular. Los músculos, que olvidan cómo mantenerse en pie. La musculatura humana, al igual que los huesos, está adaptada al entorno gravitatorio en el que evolucionó. Los músculos posturales, los erectores espinales profundos, los estabilizadores de la cadera, los músculos de la pantorrilla y los cuádriceps están en constante actividad en la Tierra, realizando miles de pequeños ajustes cada hora para mantener erguido y en movimiento a un primate bípedo. En microgravedad, sin un suelo contra el que empujar ni un techo para evitar caer, se detienen. Simplemente no tienen nada que hacer. No hay postura que mantener en la ingravidez. La columna vertebral se descomprime, alargando el cuerpo hasta 5 centímetros durante los primeros días de una misión, ya que los discos intervertebrales, normalmente comprimidos por el peso del torso que hay sobre ellos, absorben líquido y se expanden al no haber carga compresiva. Por eso los astronautas suelen ganar altura en el espacio y volver a perderla tras regresar a la Tierra. Los músculos de la espalda simplemente se desactivan, y la fibra muscular no utilizada, al igual que el hueso no utilizado, es desmantelada por la implacable eficiencia del cuerpo. El cuerpo no mantiene lo que no necesita. Los datos de investigación sugieren que los astronautas pueden perder hasta un 20% de masa muscular durante un vuelo espacial de entre 5 y 11 días, un intervalo que abarca exactamente la misión Artemis II. Las sesiones diarias de ejercicio con rueda de inercia mitigaron los peores efectos, pero no pudieron eliminarlos. Y hay un cambio más sutil del que se habla con menos frecuencia: la alteración en la composición de los tipos de fibras musculares. El músculo esquelético humano contiene un espectro que va desde las fibras de contracción lenta, optimizadas para la resistencia y el trabajo postural, hasta las fibras de contracción rápida, optimizadas para movimientos explosivos y de corta duración. En microgravedad, sin exigencias posturales que mantener, las fibras de contracción lenta comienzan a transformarse en fibras de contracción rápida a nivel de la cadena pesada de miosina. El cuerpo, literalmente, reconfigura su hardware para un entorno en el que la resistencia sostenida no importa y sí lo hacen los movimientos explosivos de corta duración. Se trata de una brillantez adaptativa desde una perspectiva evolutiva. Es una pesadilla operativa desde la perspectiva de los astronautas que regresan y necesitan salir de la nave espacial por sus propios medios. Ojos, bajo presión. El síndrome SANS. Aproximadamente un tercio de los astronautas que regresan de misiones largas a la ISS presentan cambios estructurales en los ojos,
cambios que pueden persistir durante meses o años tras su regreso a la Tierra. La afección se conoce como síndrome neuroocular asociado a los vuelos espaciales, o SANS, y es uno de los descubrimientos más alarmantes de la era moderna de la medicina espacial. Llevamos más de 2 décadas enviando seres humanos a la estación espacial, y solo en los últimos 15 años hemos reconocido plenamente que estábamos deformando de forma rutinaria sus globos oculares. El mecanismo está directamente relacionado con el desplazamiento cefálico de los fluidos. Cuando se elimina la gravedad, el líquido que migra hacia la cabeza aumenta la presión intracraneal, la presión del líquido cefalorraquídeo que rodea y amortigua el cerebro. Esta presión se transmite a la vaina del nervio óptico, el conducto lleno de líquido que rodea el nervio óptico a su salida del cráneo. El aumento de la presión en esta vaina ejerce una fuerza sostenida sobre la parte posterior del globo ocular. El globo ocular se aplana gradualmente. La cabeza del nervio óptico se inflama, papiledema. La retina puede desarrollar pliegues. Se trata de cambios estructurales en uno de los instrumentos ópticos más precisamente calibrados del mundo natural. La consecuencia funcional: los astronautas que tenían una visión perfecta antes de su misión se ven incapaces de leer sin gafas al final de la misma. Su visión de cerca se ha deteriorado hasta convertirse en hipermetropía, ya que el globo ocular posterior aplanado desplaza hacia adelante el punto focal del sistema de lentes. En los casos más graves, algunos de estos cambios han resultado difíciles o imposibles de revertir por completo tras el regreso a la Tierra. La NASA exige ahora un seguimiento oftalmológico periódico de los miembros de la tripulación, tanto durante como después de las misiones, específicamente debido al SANS. Para una misión de 10 días, no se esperaba un síndrome SANS estructural completo. Pero el desplazamiento del líquido comienza a las pocas horas del lanzamiento. Es casi seguro que la presión intracraneal estuvo elevada durante los 10 días que duró Artemis II. Las bases para el cambio estructural, el estrés celular, la presión sostenida sobre las vainas del nervio óptico, la dinámica alterada de los fluidos alrededor de la parte posterior del globo ocular, se fueron desarrollando activamente durante todo el tiempo. Estos factores se acumulan. No esperan educadamente a que se supere un umbral antes de comenzar su trabajo. No. La cascada de consecuencias. Ninguno de los cambios biológicos que hemos descrito ocurre de forma aislada. Estos sistemas interactúan, se potencian mutuamente, crean cascadas que son más peligrosas que la suma de sus partes individuales. La presión intracraneal elevada deteriora la calidad del sueño. El deterioro del sueño eleva el cortisol. El cortisol elevado suprime la función inmunitaria y, al mismo tiempo, acelera la resorción ósea. La supresión inmunitaria aumenta la susceptibilidad a la reactivación viral y a la infección. La radiación daña directamente tanto a las células inmunitarias como a las células madre hematopoyéticas de la médula ósea. El daño a la médula ósea compromete la producción de células inmunitarias a medio plazo. La atrofia muscular reduce la carga mecánica que los huesos necesitan para mantener la densidad mineral. La reducción de la densidad ósea aumenta el riesgo de fracturas, lo cual es especialmente relevante bajo el estrés cardiovascular y mecánico de la reentrada a casi 4G. Cada fallo del sistema hace que el sistema adyacente sea más vulnerable. No se trata de un riesgo aditivo, sino de un riesgo multiplicativo. Y pensemos en lo que ocurre cuando se añade a esta cascada un retraso de 24 minutos en las comunicaciones. El retraso mínimo que tarda una señal en llegar de la Tierra a Marte en el punto de máxima aproximación. En la separación orbital máxima, una señal de radio desde la Tierra tarda aproximadamente 24 minutos en llegar a Marte. La respuesta tarda otros 24 minutos en regresar. En una emergencia médica, un miembro de la tripulación en tránsito podría esperar casi 1 hora para recibir una respuesta a una consulta urgente. En esa hora, la situación clínica podría transformarse por completo. La tripulación tendría que ser autosuficiente desde el punto de vista médico de una forma que nunca se ha exigido a ninguna tripulación humana en la historia de los vuelos espaciales. No hay ningún equivalente al control de misión que pueda ayudar en tiempo real. No hay aterrizaje de emergencia. Solo están la tripulación, su entrenamiento, sus suministros y ellos mismos. En enero de 2026, apenas unos meses antes del lanzamiento de Artemis II, el astronauta de la NASA Michael Frink sufrió un episodio neurológico transitorio a bordo de la Estación Espacial Internacional.
Durante aproximadamente 20 minutos, perdió la capacidad de hablar. Los médicos de vuelo descartaron finalmente que se tratara de un episodio cardíaco, pero el incidente fue lo suficientemente alarmante como para que Frink regresara a la Tierra en un plazo acelerado, una de las evacuaciones médicas más excepcionales en la historia de la ISS. La ISS se encuentra a unos 400 kilómetros de la Tierra. Un regreso de una emergencia lleva horas. Un miembro de la tripulación que sufriera el mismo episodio en la cara oculta de la Luna durante los 40 minutos de corte de comunicaciones, con la propia masa lunar bloqueando todas las señales procedentes de la Tierra, no habría tenido disponible ningún regreso de emergencia, sin consulta médica en tiempo real, sin opción de abortar la misión y llegar a un hospital en un plazo que importara. Solo 3 compañeros, un botiquín y las frecuencias de radio vacías. El sistema inmunitario bajo asedio. El sistema inmunitario humano es profundamente sensible a los factores de estrés acumulados de los vuelos espaciales. Múltiples mecanismos contribuyen simultáneamente a la desregulación inmunitaria asociada a los vuelos espaciales. Las hormonas del estrés, el cortisol y la epinefrina, se mantienen crónicamente elevadas en la fase inicial de la misión, lo que suprime la actividad de las células asesinas naturales y los linfocitos T. La radiación daña directamente a los linfocitos, que se encuentran entre las células más radiosensibles del cuerpo. La alteración de los ritmos circadianos desregula aún más la función inmunitaria, ya que muchos procesos inmunitarios siguen ciclos diurnos estrictos que se ven alterados sin las señales normales de luz y oscuridad. Y la reactivación de virus del herpes latentes, detectados en la saliva de una proporción significativa de astronautas de la ISS, indica que esta presión inmunitaria no es meramente teórica. Las consecuencias prácticas. Los astronautas en el espacio son notablemente más susceptibles a las infecciones. Las heridas leves se curan más lentamente. El virus varicela zoster, latente desde la varicela infantil, puede reaparecer. El virus de Epstein-Barr, presente en la mayoría de los adultos, puede reactivarse. Estas reactivaciones no causan necesariamente una enfermedad clínica grave en misiones cortas, pero son señales biológicas, luces rojas en el panel de control celular, que indican que el sistema inmunitario se encuentra bajo un nivel de estrés que no puede gestionar por completo. Para investigar este fenómeno en Artemis II, la tripulación recogió muestras de saliva a lo largo de la misión en tiras de papel absorbente especializadas, un método elegido porque Orion no llevaba equipo de refrigeración para muestras biológicas, y la saliva en papel absorbente se mantiene estable a temperatura ambiente. Estas muestras se analizarán en busca de indicios de reactivación del virus del herpes, la presencia de material genético viral que indique que los virus latentes han resurgido bajo la presión inmunológica de 10 días en el espacio profundo, más allá de la magnetosfera. Si el sistema inmunitario muestra este nivel de estrés en una misión de 10 días, ¿qué ocurre durante un tránsito de 3 años a Marte? La arquitectura psicológica del aislamiento. Jeremy Hansen, el astronauta de la Agencia Espacial Canadiense a bordo de Artemis II, pasó una semana en aislamiento total en un complejo de cuevas en las profundidades de los Alpes italianos en los meses previos a la misión. Un programa de acondicionamiento psicológico llamado CABES, dirigido por la Agencia Espacial Europea, diseñado para simular las exigencias cognitivas y emocionales del aislamiento en un espacio confinado. Supo gestionar las limitaciones de recursos, los retrasos en las comunicaciones y el peso psicológico sostenido de saber que la superficie era inaccesible. Practicó el trabajo en equipo en condiciones claustrofóbicas y desorientadoras, diseñadas para producir precisamente el tipo de fricción interpersonal y fatiga cognitiva, que podrían surgir durante una larga misión espacial, pero ninguna cueva te prepara para el entorno de radiación del espacio profundo. Ninguna cueva te prepara para el momento en que tu propio cuerpo empieza a hacer cosas que tú no has autorizado. La cara hinchada en el reflejo de la visera, el dolor de cabeza que se intensifica a partir del segundo día y no desaparece del todo hasta el 10º. La desorientación que hace que las paredes de tu diminuta nave espacial parezcan inclinarse suavemente y de forma constante. Ninguna cueva te prepara para la certeza, visceral, no intelectual, de que estás más lejos de otro ser humano que cualquier persona viva, y de que, si algo saliera muy mal, existe una probabilidad nada desdeñable de que te matara. 4 personas en un vehículo más pequeño que un apartamento tipo estudio, realizando tareas de misión cognitivamente exigentes,
comprobaciones de hardware, supervisión de experimentos científicos, operaciones fotográficas, gestión de sistemas, mientras sus cuerpos se adaptan a un entorno para el que esos cuerpos nunca fueron diseñados. Durmiendo en sus asientos de lanzamiento, con el zumbido de fondo constante de los sistemas de soporte vital, en una cabina sin ciclo natural de día y noche durante partes de la misión, comiendo comida que sabe insípida y extraña, sufrir dolores de cabeza, gestionar la dinámica interpersonal de 4 adultos en un espacio más pequeño que el cuarto de baño de la mayoría de la gente, durante 10 días consecutivos sin privacidad y sin salidas. El estudio de seguimiento del comportamiento a bordo de Artemis II analizó la dinámica del trabajo en equipo de la tripulación, la calidad de las decisiones, los patrones de interacción interpersonal y la regulación emocional a lo largo de la misión. Se recopilaron datos no porque la NASA desconfiaran de la tripulación, sino porque cada dato de una misión real en el espacio profundo es insustituible para diseñar los sistemas de apoyo psicológico de futuras misiones. Las tripulaciones que vayan a Marte serán de 6 personas en un vehículo del tamaño aproximado de una casa durante 3 años. Comprender cómo evoluciona la dinámica de grupo en el espacio profundo, con retrasos en la comunicación que hacen imposible la conversación en tiempo real con la Tierra, sin opción de evacuación, en un entorno activamente hostil para todos los sistemas biológicos del cuerpo humano, no es una ciencia blanda, es ingeniería crítica para la misión. El colapso psicológico de un miembro de la tripulación es tan peligroso como un fallo mecánico de la nave espacial, quizás más aún. Y hay un detalle, que rara vez se menciona en la cobertura mediática de las misiones espaciales, que pone de manifiesto hasta qué punto el entorno del espacio profundo altera la experiencia humana cotidiana. La comida sabía mal. El desplazamiento cefálico de los fluidos congestiona los senos paranasales, suprimiendo la función olfativa. El gusto humano depende aproximadamente en un 80% del olfato. Comer en microgravedad, con los senos paranasales congestionados y la dinámica de fluidos en la cabeza alterada, produce una experiencia gustativa más o menos equivalente a comer con un fuerte resfriado mientras se está boca abajo. Las cosas que deberían ser sabrosas saben insípidas. Las cosas que deberían ser reconfortantes son meramente funcionales. El menú de la misión Artemis II incluía 58 tortillas, el sustituto estándar del pan en microgravedad, ya que las tortillas no producen migas que puedan flotar hacia los dispositivos electrónicos, junto con pechuga ahumada, quiche de verduras, judías verdes picantes y 5 salsas picantes diferentes. La salsa picante no era un lujo, era una necesidad fisiológica. Cuando todo el paladar está inhibido por la congestión olfativa, el ardor químico de la capsaicina, que activa los receptores de dolor nociceptivos en lugar de los receptores gustativos, y por lo tanto no se ve afectada por la supresión olfativa, es una de las pocas sensaciones que penetra por completo el entumecimiento. Los astronautas recurren sistemáticamente a los alimentos de sabor más intenso y químicamente más agresivos a su alcance, no por capricho, sino por una genuina necesidad fisiológica. Y cada comida, consumida de una bolsa sellada en microgravedad, lidiando con migas flotantes y gotas de líquido a la deriva, en una cabina estrecha con 3 compañeros, era un pequeño reto diario en sí misma. El peso acumulado de un centenar de pequeñas privaciones, comida que sabe mal, sueño insuficiente, un cuerpo que se comporta de forma extraña, un hábitat perpetuamente estrecho y ruidoso, no es trivial. Es el tipo de erosión diaria y agobiante que, a lo largo de meses, puede degradar la función cognitiva, dañar las relaciones interpersonales y comprometer la eficacia de la misión de formas para las que ninguna simulación previa a la misión te prepara del todo. Las cifras detrás de 10 días. Seamos precisos sobre lo que estamos hablando, porque las cifras lo hacen real de una manera que la descripción general no puede. Una reducción de aproximadamente entre el 1 y el 2% en la densidad mineral ósea del cuello femoral y las vértebras lumbares. No es catastrófico, totalmente recuperable con ejercicio de carga de peso durante las semanas siguientes, pero una advertencia, escrita en el esqueleto, de lo que produciría una misión de 30, 90 o 180 días a un ritmo acelerado. La masa ventricular izquierda se redujo en varios puntos porcentuales medibles. Un cambio modesto pero detectable mediante ecocardiografía, y un indicador real de la rapidez con la que el corazón inicia su optimización a la microgravedad.
El volumen plasmático disminuyó a medida que el cuerpo reducía su volumen sanguíneo para adaptarse al nuevo entorno de distribución de fluidos, perfiles inmunitarios compatibles con la desregulación asociada a los vuelos espaciales, con signos preliminares de estrés en el sistema hematopoyético, los primeros pasos medibles de la desmineralización del hueso cortical, y los biochips Avatar, de camino al laboratorio del Instituto Weiss para la secuenciación de ARN unicelular, portando un registro molecular de lo que 10 días de radiación del espacio profundo hicieron a las células vivas de la médula ósea, derivadas de 3 de los 4 miembros de la tripulación. Todo esto en 10 días, 240 horas, 14.400 minutos de alejamiento del entorno gravitatorio y electromagnético que ha dado origen a todas las células de todos los cuerpos que han vivido jamás en este planeta. Ahora multiplíquelo por 900. Ese es aproximadamente el número de días que requerirá una misión de ida y vuelta a Marte. La simple proyección de la pérdida ósea da que pensar. A un ritmo de entre el 1 y el 1,5% al mes, un viaje de 6 meses podría provocar una reducción del 6 al 9% en la densidad del cuello femoral, antes incluso de que los tripulantes pisen la superficie marciana. En Marte, con un 38% de la gravedad terrestre, la carga mecánica sobre el esqueleto se reduce drásticamente en comparación con la Tierra, lo que significa que la recuperación será más lenta que en la rehabilitación terrestre, y es posible que el proceso de desmineralización no se detenga por completo durante la estancia en la superficie, y el viaje de regreso inicia el ciclo de nuevo antes de que la recuperación se haya completado. Algunos estudios de modelización sugieren que un miembro de la tripulación de Marte podría regresar a la Tierra con una densidad ósea femoral, dentro del rango clínico de la osteoporosis, con un riesgo de fractura sustancialmente elevado durante años tras el regreso. Las estimaciones actuales de la NASA para una misión de ida y vuelta a Marte sugieren una dosis total de radiación de aproximadamente 0,66 sieverts para los miembros de la tripulación utilizando el blindaje de las naves espaciales existentes, lo que equivale aproximadamente al límite de radiación para toda la carrera profesional establecido actualmente para los astronautas de la ISS, todo ello consumido en una sola misión de 3 años. El riesgo de cáncer inducido por la radiación, el deterioro cognitivo progresivo debido a la exposición de los tejidos neurales a iones pesados y la posible alteración hematopoyética tras años de exposición a los rayos cósmicos galácticos no es teórico. Se trata de un riesgo conocido y cuantificado al que todo planificador de misiones a Marte debe enfrentarse con honestidad. El balance que se avecina la misión Artemis II no se diseñó para responder a la pregunta de si los seres humanos pueden ir a Marte y regresar sanos. No era lo suficientemente grande, larga ni lejana como para responder a esa pregunta. Se diseñó para proporcionar el primer fragmento insustituible de datos del mundo real a partir del cual se pudiera construir eventualmente una respuesta. Datos de seres humanos reales, en el espacio profundo real, en condiciones reales que ninguna simulación terrestre puede replicar. Los biochips de Avatar se encuentran en un laboratorio de Harvard, donde se están secuenciando a nivel unicelular. Las muestras de saliva se están analizando para detectar marcadores de reactivación viral. Los datos de actigrafía se están integrando con evaluaciones del rendimiento cognitivo, cuestionarios de la tripulación y análisis de sangre para crear un retrato exhaustivo de lo que 10 días en el espacio profundo hicieron a 4 cuerpos humanos específicos en 2026. Ese retrato se comparará con los retratos pintados por todas las misiones de larga duración anteriores, todos los miembros de la tripulación de la ISS que han donado su biología a la ciencia, todos los estudios con roedores y experimentos de cultivo celular, que se han utilizado para modelar lo que los vuelos espaciales hacen a los sistemas vivos. A partir de todos esos datos, ese archivo extenso, incompleto y en constante expansión de lo que ocurre, cuando se lleva la biología a un ámbito físico para el que nunca fue diseñada, los investigadores elaborarán la hoja de ruta para la exploración humana de Marte. No una hoja de ruta completa, un primer borrador, lleno de espacios en blanco, respuestas provisionales y preguntas que dan pie a más preguntas. Pero un primer borrador escrito en biología real, por personas reales, a distancias reales de casa, en las condiciones reales del entorno del espacio profundo que espera a toda futura tripulación, es inconmensurablemente más valioso que cualquier simulación, cualquier estudio de aislamiento, cualquier modelo terrestre.
El 10 de abril de 2026, 4 personas que habían estado en las proximidades de la Luna regresaron al Océano Pacífico. Por fuera, parecían más o menos bien, ligeramente hinchadas, ligeramente inestables. Sonrieron con sus trajes de supervivencia naranjas cuando los equipos de rescate llegaron hasta ellas. Saludaron a las cámaras, se les ayudó, con cuidado, con delicadeza, por necesidad, a salir de la cápsula y subir al buque de rescate, porque salir por sus propios medios rápidamente y sin ayuda no era algo de lo que sus cuerpos fueran capaces en ese momento sin un riesgo real. Pero a nivel celular, en su médula ósea, en la expresión de miles de genes individuales, en el tono de sus sistemas cardiovasculares, en la densidad de sus huesos que soportan el peso, en la calibración de sus sistemas vestibulares, eran medible y cuantificablemente diferentes de las 4 personas que habían despegado 10 días antes. No estaban rotos, no estaban enfermos, pero habían cambiados de formas que una semana de ruedas de prensa y apretones de manos nunca podrá transmitir por completo. Cambiados de formas que la próxima tripulación, que irá más lejos y permanecerá más tiempo, necesita comprender antes de partir. Los enviamos, los trajimos de vuelta. Medimos lo que costó el viaje, hasta el nivel de la expresión génica individual en cada célula. Y en esa medición, por incompleta que sea, por rodeada que esté de incertidumbre y desconocidos, por mucho que quede por descubrir, estamos quizás empezando a comprender lo que realmente se necesitará para llegar más lejos. Los datos apenas están empezando a llegar. La historia no ha hecho más que empezar. Si este vídeo te ha parecido interesante, dedica un segundo a darle al botón me gusta. Realmente ayuda a que este tipo de contenido científico en profundidad llegue a más gente. Y si quieres seguir la historia de la exploración espacial humana, incluyendo los próximos descubrimientos del programa Artemis sobre la biología del espacio profundo, suscríbete para no perderte lo que viene a continuación.